buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al desarrollo de nuestro tercer curso virtual organizado por la Sociedad Peruana de Pediatría sobre infectología pediátrica. Estamos hoy día culminando el tercer módulo del curso que trata sobre infecciones de la piel, faneras y tejidos blandos. Recordemos que estamos en una transmisión en vivo y ustedes pueden participar durante el transcurso de toda la siguiente hora en que vamos a estar juntos con sus preguntas, interrogantes y comentarios al respecto. Les recordamos la organización de nuestra plataforma, en donde ustedes pueden tener en la sección clases. Mañana en la mañana van a tener colgada la conferencia de hoy día. Igualmente tienen acá una sección de materiales, en donde los profesores están colocando artículos respecto y actualizaciones respecto a los temas que se están tratando. Igualmente tenemos una sección de foro en donde vamos a dar una revisada breve, porque ha habido mucha participación de los inscritos en el curso. Tenemos por acá, por ejemplo, la pregunta que se dejó la semana pasada fue: ¿debería fomentarse la revisión periódica del cuero cabelludo en la escuela? ¿Por qué? Sí, es importante que se revise el cabello de los niños de parte de la doctora Lilia Guzmán en forma periódica para detectar no solo ectoparásitos, sino también para detectar lesiones en el cuero cabelludo, como tinea capitis o impético, que pueden contagiar a otros niños. Una vez detectado, enviar al centro médico correspondiente para diagnóstico y tratamiento. Después también tenemos participación de la doctora Verónica Sánchez, sí, para la identificación temprana de casos de dermatofitosis o tinea capitis, para luego confirmar el diagnóstico con exámenes de frotizo cultivos e iniciar el manejo terapéutico adecuado, previniendo la diseminación en la escuela y el hogar. Fomentar revisión periódica del cuerpo con personal de salud. Acá también tenemos otras participaciones para descartar tempranamente los casos, y así sucesivamente. Como observamos, ha habido múltiples comentarios sobre el tema tratado. Bien, amigos, entonces recordemos que estamos en una transmisión en vivo y que esperamos vuestra participación en el chat. Hoy día vamos a tener el gusto de presentar en la exposición al doctor Jorge Candela Herrera. Él es infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, docente universitario, ampliamente conocido en el circuito infectológico del Perú. Él se va a encargar hoy día del tema infecciones severas de piel y de tejidos blandos. Vamos al corte y regresamos con la exposición del doctor Candela. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso. Además,
Podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes y en esta oportunidad tocar un tema muy interesante como es el aspectos prácticos en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones severas y de piel y tejidos blandos. Declaro no tener ningún conflicto de interés comercial relacionado con la presentación que voy a mostrar. Cuando hablamos de infecciones severas de piel y tejidos blandos, la clave para el manejo y el diagnóstico de esta condición es diferenciar entre infecciones necrosantes y no necrosantes, ¿no? Esto es muy importante. Diversos estudios han mostrado que cerca del 50% de pacientes con diagnóstico de infección necrosante de piel y tejidos blandos no tenían las manifestaciones típicas al momento de la primera evaluación médica de estos pacientes. ¿Por qué es importante saber detectar tempranamente a los pacientes con este tipo de infección? Uno, porque va a producir una destrucción fulminante de los tejidos si es que no hacemos un manejo temprano. Se va a asociar a signos de toxicidad y puede dejar secuelas anatómicas como amputaciones o a trastornos funcionales y puede estar asociado a una alta mortalidad, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las claves para el diagnóstico de una infección necrosante de piel y tejidos blandos? ¿Cuáles son los signos característicos? Inicia con la aparición de un eritema, que luego evoluciona a un edema. Este edema va progresando desproporcionadamente para la apariencia del eritema. Luego la lesión se torna descolorida, violácea, pueden aparecer bulas y finalmente pueden aparecer signos de necrosis, ya sea una escara blanca o una escara negruzca. Y en algunas condiciones, sobre todo cuando es causada por anaerobios, podemos encontrar crepitación a la palpación de la zona infectada. Es muy importante tener en consideración que debemos sospechar en una infección necrosante de piel y tejidos blandos cuando el dolor es desproporcionado para los hallazgos clínicos aparentes o cuando el dolor se extiende más allá del margen de la lesión aparente. Si este paciente además tiene fiebre, tiene taquimia, taquicardia, diaforesis y trastorno de estado de conciencia, es muy probable que nuestro paciente tenga una infección necrosante de piel y tejidos blandos. Se han tratado de determinar diferentes scores clínicos y laboratoriales para que puedan tener un valor predictivo positivo o negativo para la detección temprana de esta condición. Acá les presento un score que es práctico, pero no es muy sensible para un diagnóstico temprano, pero sí en el paciente con las características que hemos mencionado y con 6 o más puntos de este score, la probabilidad de tener una infección severa de piel y tejidos blandos es muy alta. ¿Cuáles son los parámetros que debemos evaluar? El valor de la proteína C reactiva, el recuento de leucocitos, la caída de la hemoglobina, la caída del sodio, la presencia de retención nitrogenada y los trastornos en la glucosa. No se olviden, siempre que tengan en urgencias un paciente con sospecha de infección necrosante de partes blandas o de infección severa de piel y tejidos blandos, no se olviden de pedirle estos 6 parámetros que pueden ser de utilidad para tomar decisiones en cuanto al manejo de este paciente. Cuando hablamos de infecciones necrosantes de piel y tejidos blandos, la típica es la fascitis necrosante. Típicamente se describen 2 tipos de fascitis necrosante. La tipo 1
que es la polimicrobiana, que usualmente está causada por bacterias anaerobias, más estreptococos anaerobios facultativos y enterobacterias. Y la tipo 2, que es monomicrobiana. La representante más frecuente y típica es la infección severa por estreptococo beta hemolítico del grupo A, en el cual se ha visto que un porcentaje de estos casos pueden tener coinfección con Staphylococcus aureus. Y en años recientes, en áreas endémicas en las cuales la prevalencia de estafilococo meticino resistente a la comunidad se ha incrementado, se ha visto que este estafilococo meticino resistente a la comunidad también puede ser por sí solo causa de infección necrosante de piel y tejidos blandos. ¿Cuáles son algunas características que nos permiten diferenciar entre esta fasciitis tipo 1 y tipo 2? Usualmente en la tipo 2, que es la más frecuente en pediatría y que la que se presenta usualmente en el niño previamente sano, tienden a tener un inicio más abrupto, una fiebre más alta, un dolor local más intenso, una mayor apariencia de toxicidad, no hay gas a la palpación de la lesión, por lo tanto no hay crepitación. La puerta de entrada al momento puede ser no ser evidente porque puede ser secundaria a un traumatismo que ha pasado sin importancia, y el factor condicionante más frecuente en por lo menos el 60% de los casos es un episodio de varicela. Como vamos a ver, la varicela es el factor condicionante más frecuente de este tipo de infección necrosante tipo 2 producida por Streptococcus pyogenes y ocasionalmente coinfectado con estafilococo. Esta es una estadística de la mortalidad en niños con varicela en la década de los 80 y principios de los 90, en el cual ustedes pueden ver que la causa más frecuente de muerte en niños previamente sanos con varicela era la infección necrosante de piel y tejidos blandos. En un estudio que se realizó entre los años 90 a 2000 de niños con fasciitis necrosante de piel y tejidos blandos, la mayoría eran niños menores de 5 años de edad, todos eran previamente sanos y estuvieron asociados a varicela. Y en el 50% de los casos, cuando los pacientes acudieron a emergencia, no se sospechó en esta condición, por lo cual es muy importante siempre tenerla en cuenta. En la mayoría de los casos, las manifestaciones clínicas aparecieron entre el tercer y quinto día de iniciado el brote. 40% presentaban un rash escalatiniforme asociado, y al ingreso la manifestación más temprana era edema y dolor desproporcionado para la apariencia clínica. Ya cuando el paciente ingresa con lesión violácea o escara necrótica, el diagnóstico es más sencillo, pero usualmente ya es tardío. Algo que es importante reconocer es que 60% de los niños desarrollaron síndrome de sepsis dentro de las primeras 48 horas de admisión y 15% desarrollaron shock tóxico. Y esto tiene que ver con el retardo en el manejo quirúrgico. Por lo tanto, el paciente puede venir con una apariencia de una celulitis por un edema desproporcionado, puede venir ya con lesiones bulosas, puede venir con escaras necróticas blanquecinas o con escaras necróticas negruzcas. La pérdida de la sensibilidad en la lesión es un signo que nos ayuda a definir el diagnóstico de fasciitis, pero este es un signo tardío, por lo tanto no debemos esperar esta manifestación para hacer el diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de infecciones severas por Streptococcus beta hemolítico del grupo A en niños previamente sanos, vamos a hablar básicamente de dos condiciones. Uno es la fasciitis necrosante y la segunda es el síndrome de shock tóxico. ¿Por qué es importante hablar de esta condición? Porque aproximadamente 30% de pacientes con fasciitis necrosante van a desarrollar shock tóxico estreptocócico dentro de las primeras 48 horas si es que nosotros no tomamos las medidas de manejo apropiadas. Los factores de riesgo más frecuentes para estas infecciones severas por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, como hemos mencionado, uno es la edad, el otro es la inmunosupresión, ser portador de diabetes, alcoholismo, que son más factores para adultos, pero en niños previamente sanos no olvidar que la varicela es el factor de riesgo más importante. Es muy importante tocar este tema del Streptococcus de beta hemolítico del grupo A, porque este es un patógeno conocido desde hace siglos y que periódicamente presenta características de aumento de su virulencia, y lo cual está relacionado con su proteína M, que facilita la adherencia y tiene actividad antifagocítica, la producción de exotoxinas con actividad pirogénica
y que se comportan como superantígenos, y cada cierto número de años observamos un incremento en el número de casos de estas infecciones necrosantes por estreptococo, y esto estaría en relación por la falta de anticuerpos contra estas nuevos cepas virulentas de estreptococo o la falta de anticuerpos contra sus toxinas. Es muy importante para comprender el manejo de estos pacientes en qué consiste la actividad de superantígenos. Los superantígenos son proteínas como las exotoxinas pirogénicas del estreptococo que tienen la particularidad que pueden interactuar sin la presencia de células presentadoras de antígeno directamente con los linfocitos T. Esto va a llevar a una activación policlonal masiva de linfocitos T con una liberación masiva de citoquinas que van a ser responsables de la tremenda respuesta inflamatoria, la fiebre, la injuria tisular, la necrosis, la presencia del rash y las manifestaciones de shock que desarrollan un porcentaje de estos pacientes. Por lo tanto, la fascitis necrosante es una enfermedad rápidamente progresiva que está, en el caso del estreptococo, está asociada a bacteremia en el 60% de los casos, y estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar shock y falla orgánica múltiple si es que nosotros no hacemos un diagnóstico temprano y un manejo apropiado, y es causa de mortalidad. Para hacer el diagnóstico, si bien es cierto que la sensibilidad del hemocultivo en los casos de estreptococo es aproximadamente de un 60%, es importante que cuando estos pacientes entran al manejo quirúrgico se deba enviar muestra del exudado y del tejido a microbiología para cultivo, porque es muy importante confirmar la etiología, porque si confirmamos la etiología y sabemos que es monomicrobiana, la cobertura estará dirigida a los coco gram positivos. Como hemos mencionado, un porcentaje de estos pacientes tienen además coinfección con estafilococo aureus. Por lo tanto, para el diagnóstico va a depender de la etapa en la cual se encuentra el paciente. Podemos ver un paciente con eritema, ya con eritema más edema, con la presencia de flictenas, con lesiones violáceas o con ya la escara necrótica. El signo temprano es aquel paciente que tiene un dolor desproporcionado para la apariencia clínica de la lesión. O aquel paciente que fue catalogado inicialmente como una celulitis, pero no tiene una respuesta apropiada dentro de las primeras 24 a 48 horas. En esos pacientes debemos sospechar una infección necrosante de piel y tejidos blandos o en general una infección severa. Ahora, si además el paciente tiene ansiedad, taquimia, taquicardia, con mayor razón. Ahora, la radiografía simple es importante para evidenciar la presencia de gas. En los casos de estreptococo beta hemolítico del grupo A hay ausencia de gas, lo cual a diferencia de las infecciones necrosantes por anaerobios. La resonancia magnética es una prueba de imágenes que nos permite hacer un diagnóstico temprano del compromiso de la fascia muscular, pero en la mayoría de nuestros hospitales no disponemos de este procedimiento diagnóstico. Y el manejo quirúrgico no debe retardarse esperando hacerle una resonancia al paciente. En la medida de lo posible hay que hacerle una punción aspiración para gram y cultivo, y ante la sospecha clínica este paciente debe entrar a sala de operaciones, y lo que nos va a hacer el diagnóstico definitivo de fascitis o infección necrosante es la apariencia macroscópica y en los casos más tempranos la histopatología, en el cual vamos a observar presencia de infiltrado inflamatorio agudo y al gram bacterias. Es muy importante recordar que un 30% de estos pacientes van a desarrollar shock tóxico dentro de las primeras 24 a 48 horas de admisión. Por lo tanto, hay que estar alertas a las manifestaciones clínicas de esta entidad. El shock tóxico estreptocócico es muy parecido al estafilocócico. ¿Y cuál es alguna de las diferencias? Que la probabilidad de encontrar un hemocultivo positivo es más alta y la tasa de mortalidad comparada con el estafilocócico también es mucho más alta. Esta entidad se caracteriza por la presencia de hipotensión más manifestaciones de falla orgánica múltiple, como puede ser alteración de la función renal, alteración de la coagulación, compromiso hepático, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, la presencia de un exantema eritemato-papular generalizado, tipo escalatiniforme, y la presencia de necrosis. ¿Okay? Por lo tanto, siempre que tengan un paciente con una infección necrosante de piel y tejidos blandos, hay que estar alertas ante la posibilidad
que el paciente nos pueda desarrollar un shock tóxico, ya sea estreptocócico o estafilocócico. Es importante, quiero recalcar nuevamente, la toma de cultivo del sitio de la lesión, porque usualmente lo que vemos en la práctica es que la mayoría de los colegas lo que toman es un hemocultivo, pero no toman un cultivo del sitio de la lesión. Hay que tomar el cultivo del sitio de la lesión, ya sea de la secreción que sea accesible por punción aspiración o en sala de operaciones, cultivar el exudado o el tejido, para poder determinar no solamente cuál es el agente, sino cuál es su patrón de sensibilidad. Como había mencionado inicialmente, en algunos países como Estados Unidos y Europa, en las últimas décadas, se ha observado un incremento del estafilococo aureus meticilino resistente a la comunidad, y este estafilococo produce una citotoxina, que es la citotoxina pantovalentin-leucocidin, que es un factor de virulencia que va a conllevar a la presencia de necrosis y que puede confundir con un estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué es lo que se ha observado? Que los antibióticos que tienen actividad antitoxina porque inhiben síntesis proteica disminuyen la mortalidad asociada a estas etiologías. Y en nuestro medio estamos hablando de la clindamicina, que es un antimicrobiano que no es costoso y que lo tenemos a la mano en la mayoría de nuestros hospitales para tener en consideración. Entonces no se olviden que a veces es difícil diferenciar un shock tóxico estreptocócico de un estafilocócico porque comparten muchas características. El factor más frecuente asociado al shock estreptocócico es la varicela, ¿okay? Pero ambos tienen el rash escalatriforme, ambos tienen la lengua fresa y básicamente la diferencia la vamos a hacer por el cultivo. Por eso es muy importante tomar muestra de la lesión y tomar el hemocultivo. En relación al manejo, si ustedes tienen un paciente con una sospecha de infección severa de piel y tejido blando, sobre todo con criterios para sospechar una infección necrosante, lo primero que tienen que hacer es ponerle una vía. Póngale una vía y hay que administrarle solución salina normal y evaluar al paciente, ver si está taquicárdico, preguntar cuándo ha sido su última micción, estabilizarlo hemodinámicamente. Una vez que ustedes están estabilizando al paciente, le han colocado una buena vía, la segunda pregunta es, ¿este paciente necesita una cirugía urgente? Porque si es una infección necrosante, la cirugía debe realizarse dentro de las primeras 24 horas de la admisión del paciente, una vez que se le ha estabilizado hemodinámicamente. ¿Cuáles son los criterios que nos deben apresurar en hacer la cirugía? Signo de toxicidad, necrosis extensa o presencia de gas, la presencia del síndrome comportamental o aquel paciente en el cual se tuvo la duda de una infección necrosante, fue catalogado como una celulitis, pero tiene una falla a las 48 horas de terapia antibiótica. Pero ante la sospecha de una infección necrosante, este paciente tiene que ir a un manejo quirúrgico. El control temprano de la fuente de infección mediante cirugía es muy importante. ¿Por qué? Porque va a reducir el tejido, va a eliminar el tejido necrosado, donde no llega el antimicrobiano, y lo otro es va a disminuir la carga microbiana. Entonces, la forma más efectiva de reducir la carga microbiana en este tipo de infección es el manejo quirúrgico mediante drenaje o debridamiento del tejido infectado o necrótico. Y esto idealmente debe realizarse dentro de las primeras 24 horas, una vez que el paciente está estabilizado y en condiciones de entrar a sala de operaciones. No olvidarnos del drenaje de los abscesos, porque muchas veces nos preocupamos de darle antibiótico, pero no drenamos los abscesos y estos pacientes van a tener una evolución tórpida porque va a ser más difícil controlar la fuente de infección. En cuanto a la cobertura antimicrobiana en las infecciones necrosantes tipo 2, que son las más frecuentes en los niños previamente sanos, como hemos mencionado, la etiología más frecuente es el estreptococo beta hemolítico de grupo A. Hasta el momento no se ha detectado estreptococo beta hemolítico grupo A que sea resistente a la penicilina. Por lo tanto, las penicilinas en general son la terapia de elección para infecciones por este agente. Pero ¿qué es lo que se ha observado? Que en infecciones severas por estreptococo beta hemolítico grupo A, en el cual el inóculo bacteriano es alto, hay una menor expresión de las proteínas ligadoras de penicilina, lo cual va a llevar que los beta-lactámicos no se unan a su sitio blanco de acción y por lo tanto in vivo la respuesta clínica va a ser menor. Y eso en animales de experimentación se ha asociado a una mayor mortalidad y en la experiencia de pacientes con esta condición también se ha visto que no responden dentro del esperado. Experimentalmente se ha demostrado
que los antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis proteica van a inhibir la síntesis de los factores de virulencia del estreptococo como la proteína M y las exotoxinas pirogénicas como la causante del shock tóxico. Por lo tanto, tendrían un efecto importante porque no serían afectados por el efecto inóculo, o sea, no tienen relación con la proteína ligadora de penicilina. Suprimen la síntesis de estos factores de virulencia. La clindamicina tiene un efecto postantibiótico más prolongado y por lo tanto se ha visto que los pacientes van mejor. Este es un estudio clásico de finales de los 90 en el cual ustedes pueden observar que en pacientes con infecciones severas por estreptococo beta multigrupo A que fueron manejados con beta-lactámicos combinados con inhibidores de síntesis de pared como la clindamicina, la evolución fue más favorable en un mayor porcentaje de pacientes comparados con aquellos que fueron tratados solo con beta-lactámicos. En la experiencia de nuestra institución del Servicio de Infectología, nosotros también cuando comparamos a aquellos pacientes que eran tratados solo con un beta-lactámico, comparados con los que eran tratados con inhibidor de síntesis proteica, combinados con beta-lactámicos, significativamente se observó que los pacientes fueron clínicamente mejor. Esta recomendación no reemplaza la cirugía, ¿ok? Porque a veces nos confiamos que 2 antibióticos son mejor que uno, por lo tanto este paciente ya no entra a sala de operaciones. Ambos se complementan. En relación a la antibioticoterapia recomendada para este tipo de infección severa tipo 2, básicamente debe estar destinada a cubrir gram positivos. Y como hemos mencionado, como un porcentaje de casos de infección severa por estreptococo están coinfectados con estafilococo, la cobertura debe ser para ambos gérmenes. Por lo tanto, la recomendación es un beta-lactámico con actividad antiestafilocócica, como la oxacilina más la clindamicina. En aquellos pacientes que sean alérgicos a los beta-lactámicos o en los cuales se sospeche o se aísle un estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad, podemos reemplazar la oxacilina por la vancomicina. No recomendamos la monoterapia con clindamicina. ¿Por qué? Porque hay diferentes estudios que han demostrado que ya existe una resistencia del estreptococo a la clindamicina que puede variar entre 1 al 2%. En relación al uso de inmunoglobulina endovenosa, al momento no hay datos que apoyen su utilidad en la fascitis necrosante, pero sí se ha visto que está asociado a una mayor sobrevida en aquellos pacientes que tienen fascitis necrosante y desarrollan shock tóxico. Por lo tanto, esta es una medida adicional. Si usted tiene un paciente con una infección necrosante de piel y tejidos blandos tipo 2, o sea, en un niño previamente sano, y después de la estabilización hemodinámica, el manejo quirúrgico asociado a la terapia antimicrobiana y no hay una respuesta dentro de lo esperado, el uso de inmunoglobulina endovenosa 2 gramos por kilo en una sola dosis se ha asociado a una mejor sobrevida. Y esto sería porque tendría una actividad del bloqueo de los superantígenos y de las actividades de las toxinas. En cuanto ya al manejo posterior del paciente con infección necrosante de piel y tejidos blandos, se ha visto que la terapia de cierre de herida asociada a Vacum tiene sus beneficios en que va a llevar a una reducción en el tiempo de drenaje, en el tiempo requerido de cuidado de la herida y una cicatrización más rápida de la herida. Por lo tanto, esta es una alternativa para el manejo de estos pacientes una vez que ya se ha desarrollado el debridamiento quirúrgico y esto ayuda a acortar el tiempo de estancia hospitalaria. Por lo tanto, quiero recalcar que el triángulo de intervención en el tratamiento de las infecciones severas de piel y tejidos blandos básicamente tiene que ver, en primer lugar, con el drenaje y debridamiento del tejido infectado o necrosado. Es importante la estabilización hemodinámica del paciente. Elegir una terapia antimicrobiana apropiada, que luego, con los resultados de los cultivos de sangre, de herida, de tejido, si encontramos que es monomicrobiana, podremos hacer una terapia de desescalonamiento para un antibiótico de menor espectro de actividad. En relación a la prevención,
Si bien es cierto, se ha visto que los pacientes con infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A pueden colonizar a sus contactos, el riesgo de infección severa en los contactos es bajo. Por lo tanto, no se recomienda rutinariamente profilaxis antimicrobiana en los contactos de un caso de infección severa de piel y tejidos blandos por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Las indicaciones para dar profilaxis al contacto, una podría ser que el contacto sea un paciente inmunocomprometido con un dispositivo médico o con una condición como una herida que lo pueda predisponer a desarrollar enfermedad. Y la otra condición podría ser paciente hospitalizado en una sala de cirugía que desarrolla una infección de herida operatoria severa por estreptococo beta hemolítico del grupo A y por lo tanto en los contactos sí podría reducir el riesgo de transmisión. El otro aspecto importante es recomendar la prevención de la varicela. Como ustedes saben, contamos con vacunas efectivas para prevenir esta enfermedad viral y en la actualidad se encuentran en desarrollo algunas vacunas de toxoides con efecto protector contra las toxinas pirogénicas del estreptococo, pero todavía están en desarrollo. Bueno, con esto he querido cubrir los aspectos más resaltantes del diagnóstico y manejo inmediato de las infecciones severas de piel y tejidos blandos y pasaremos a un corte para luego absorber sus consultas. Muchas gracias. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Muy bien amigos, acabamos de escuchar la brillante exposición del doctor Jorge Candela. Ha sido muy claro en cuanto al tema de infecciones severas de piel y tejidos blandos. Recuerden que estamos en una transmisión en vivo. Estamos esperando vuestra participación a través del chat con sus preguntas
y comentarios al respecto. Vamos a presentar en esta oportunidad como panelista de esta sesión a la doctora Rosario Serpa Polar. La doctora Rosario Serpa es infectóloga pediatra, trabaja en el Hospital Edgardo Revalleto Martins y además es investigadora en salud. Recibimos a la doctora Rosario Serpa que quizá nos quiera hacer algunos comentarios o aportes respecto al tema. Doctora Serpa. Bien, bueno, felicitarlo al doctor, y realmente el tema que ha pronunciado es muy interesante, sobre todo para los que nos encontramos día a día en el hospital y vemos este tipo de casos que se pueden prevenir, ¿no? Muchas veces, como habla con respecto a la vacuna, vacunando, y para evitar este tipo de infecciones secundarias a la piel, ¿no? Y se ha visto que realmente son dramáticos, la evolución, llegan en menos de 48, 72 horas, cambia la piel de una celulitis y puede ir cambiando hacia una fascitis necrotizante en nuestros ojos, ¿no? Y lo que sí realmente es importante es el hecho de que muchas veces los pediatras y nosotros mismos nos confiamos que una vez instalado el tratamiento, se supone que endovenoso, hospitalizado, el niño va a ir bien, pero tenemos que ir evaluando cómo va la lesión, ¿no?, de ingreso, y en 24 horas, en 48 horas máximo, ver cómo está evolucionando, ¿no? Y si es que hay alguna sospecha, pedir un hemograma, una PCR y todo lo que el doctor ha mencionado en ese esquema bastante didáctico, ¿no? Eso básicamente, que enfatizar en que no se nos puede pasar dentro de las 24 o 48 horas, porque muchas veces incluso una vez ingresado el paciente, dejan pasar 3 días, 4 días con el antibiótico y puede estar la lesión yéndose hacia a la profundidad y el niño empeorar, ¿no? Eso es lo que, más que todo, el diagnóstico y el tratamiento temprano, ¿no?, y especializado. Doctor Jorge Candela, hemos escuchado la gran relación que existe entre varicela e infecciones con estos gérmenes que producen tanta letalidad, según lo que usted nos ha mencionado. También, ¿qué nos puede decir respecto a también este tipo de infecciones, pero que vienen de la comunidad, en niños que no han tenido varicela, por ejemplo? Claro, en la experiencia que tenemos en el instituto, hicimos un trabajo de infección necrosante del tejido blando en niños en un periodo de 10 años. ¿Y qué es lo que encontramos? Que el 60% de los casos de infección necrosante eran en niños previamente sanos con varicela. En otras palabras, si nosotros prevenimos la varicela, vamos a reducir en un 60% los casos de infección necrosante del pie y tejido blandos en niños previamente sanos. Ahora, en el 40% restante, usualmente los factores condicionantes que observamos nosotros, uno es traumatismo previo, que muchas veces son traumatismos cerrados sin solución de continuidad en la piel. Otro factor de riesgo que hemos observado es cirugía previa, sobre todo infección de herida operatoria. En estas circunstancias de infección de herida operatoria, o en el caso de traumatismos, pero no cerrados, sino traumatismos abiertos, entonces estos pacientes tienen riesgo de infección necrosante tipo 1 o fascitis necrosante tipo 1. Y acá es muy importante recalcar que los anaerobios juegan un rol importante, así como los estreptococos anaerobios facultativos y las enterobacterias, pero no la pseudomonas, porque muchas veces nos preocupamos en cubrir la pseudomonas y la pseudomonas no es una causa frecuente en este tipo de lesión. Por lo tanto, nuestra terapia empírica inicial en estos casos de infección necrosante tipo 1 debe estar dirigida a anaerobios facultativos estreptococo y a gram negativos enterobacterias. ¿Cuál podría ser un esquema empírico inicial para estos pacientes? Podría ser una piperacilina más tazobactam combinado con clindamicina. ¿Por qué clindamicina? Porque clindamicina, además de cubrir anaerobios, como hemos mencionado, tiene un efecto
toxina. Otra costumbre rutinaria en nuestros hospitales es que estos pacientes además le agregan vancomicina, lo cual no estaría justificado, salvo que nosotros sospechemos que dentro de los agentes podría estar un estafilococo meticilino resistente, ya sea nosocomial o de la comunidad. Entonces, ¿cuándo voy a agregar vancomicina en una infección de piel y tejidos blandos tipo 1, severa? Si es que en mi unidad, hablando si es una infección asociada a cirugía, o en mi comunidad, hablando de un accidente en la comunidad, la prevalencia de estafilococo aureus meticilino resistente en la comunidad es alta. Si no, piperacillina tazobactam más clindamicina. O si es que en el servicio en el cual yo tengo mis pacientes de cirugía, la prevalencia de enterobacteria B positiva es alta, en ese caso la cobertura recomendada sería un carbapenén, que puede ser ertapenén, imipenén o meropenén, asociado a clindamicina. Y vancomicina si tenemos estafilococo aureus meticilino resistente. El otro aspecto importante que yo quiero volver a insistir es en la estabilización hemodinámica del paciente. En la experiencia que tenemos nosotros, sobre todo con médicos jóvenes, es que cuando se ingresan los casos con probable infección necrosante de piel y tejidos blandos, uno, no son sospechados. Dos, porque no prestan atención a las claves que he mencionado. Dos, es que lo sospechan, pero la medida inicial, que es colocarle una vía y pasarle solución salina y estabilizar al paciente para tratar de reconocer tempranamente un shock tóxico, se deja de lado. ¿Okay? Pues no se olviden, si tienen ante la sospecha clínica de este tipo de infección, hay que colocarle una buena vía al paciente, comenzarle a pasar cloruro de sodio y monitorizarlo las primeras 48 horas. Estos pacientes deberían estar en una unidad de terapia intermedia las primeras 48 horas. Y dentro de las primeras 24 horas debe decidirse el manejo quirúrgico, y después de 24 horas de manejo quirúrgico el paciente ya podría pasar a una unidad de menor nivel de requerimiento de cuidado, ¿no? Como una unidad de cuidados intermedios. No se olviden, hay que palpar la lesión, porque muchas veces no la palpamos. Nos ponemos guantes, palpamos la lesión, y si hay crepitación, esa es una indicación de anaerobios. Este paciente tiene que ir inmediatamente a cirugía. Muy bien, doctor Candela. Y en el estudio que ustedes realizaron, se tiene una idea de más o menos en nuestro medio, ¿cuál sería la incidencia de estafilococo meticilino resistente en la comunidad, como ya se está reportando en otros lugares? Nosotros en la década del 2000 al 2009, en una vigilancia de hemocultivos, hemos logrado aislar hemocultivos de pacientes con infecciones severas por estafilococo meticilino resistente. Del total de muestras aisladas de estafilococo meticilino resistente, aproximadamente un 3% eran niños que no tenían factores de riesgo nosocomial. O sea, eran niños que no habían estado hospitalizados nunca, no acudían a hospitales por diferentes motivos, y por lo tanto podríamos decir que sí eran muy probables que sean estafilococo meticilino resistente en la comunidad, pero es 3%. Por lo tanto, la recomendación es, si la prevalencia de estafilococo meticilino resistente en la comunidad es menor del 10%, debemos seguir utilizando un beta-lactámico como la oxacilina como terapia empírica inicial para infecciones estafilocócicas severas. Y se puede asociar a un antibiótico con actividad antitoxina en el caso que el paciente tenga necrosis tisular o tenga manifestaciones de un síndrome de shock tóxico. Vancomicina sería una alternativa en aquellos pacientes, pongamos que ya no vengan con sepsis y falla orgánica múltiple, no tenemos tiempo para esperar los cultivos, usamos una combinación de 3 antibióticos, vancomicina, oxacilina más clindamicina. ¿Por qué? Porque se ha visto que si es un estafilococo meticilino sensible, la oxacilina es más eficaz que la vancomicina. Mientras no tengamos los cultivos, si decidimos asociar vancomicina, deberíamos dejar la oxa. Si ya el cultivo nos sale que es meticilino resistente, suspendemos la oxacilina. Pero si nos sale que es meticilino sensible, suspendemos la vanco y continuamos con la oxa.
Es muy importante remarcar eso porque ahora cada vez estamos observando que con mucha facilidad se tiene tendencia a indicar vancomicina y con eso estaríamos creando mayores problemas en cuanto a resistencia bacteriana en nuestro medio. Otro problema que también observamos es en nuestras salas de hospitalización el incremento también de estafilococo meticilino resistente. ¿Qué intervenciones o qué actividades se pueden recomendar para tratar de disminuir esa tasa, ¿no? Claro, acá lo que habría que es separar lo que son unidades críticas de unidades no críticas, ¿no? En una sala de hospitalización común, que son las que actual tenemos en nuestros hospitales, porque la tendencia actual es a desaparecer las salas de hospitalización común y utilizar ambientes individuales, porque se ha visto que los ambientes individuales realmente tienen un impacto en reducción la transmisión de agentes dentro del hospital. Lo importante es lavado de manos antes y después de examinar al paciente y el uso de guantes si vamos a estar en contacto con lesiones de piel, heridas, mucosas, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, bueno, estas medidas se extreman, pero además hay algunas medidas en casos de brotes, ¿no? Cuando hay brotes de estafilococo meticilino resistente, pues una de las recomendaciones es detectar a los colonizados, ¿no? Y tratar a los colonizados o hacer usar clorexidina al 2% para el lavado de manos, ¿no? Ahora, algo que no quiero dejar pasar de comentar y que en los últimos años está muy en boga es el uso de la cámara hiperbárica para el manejo de infecciones necrosantes, ¿no? Realmente la información disponible basada en evidencia en los últimos años relacionado a la utilidad de la cámara hiperbárica en infección necrosante asociada a estreptococo beta hemolítico grupo A, todavía los resultados no son muy concluyentes en relación a un efecto benéfico, a diferencia de lo que se ha observado, por ejemplo, en otras condiciones como lesiones necrosantes asociadas a pacientes diabéticos, ¿no? Pero en el caso de niños previamente sanos con este tipo de infección necrosante, todavía no hay una evidencia que apoye el uso rutinario de oxígeno hiperbárico. El otro aspecto importante es que en aquellos pacientes que no tienen una respuesta apropiada al manejo quirúrgico y a la terapia antimicrobiana efectiva, y sobre todo si comienzan a presentar criterios de shock tóxico, el uso de inmunoglobulina mejora la sobrevida. Uno de los problemas que tenemos es que todavía esta intervención está fuera del alcance de muchos hospitales, porque el uso por el costo todavía es restringido, pero yo creo que es muy importante que los pediatras que trabajamos en instituciones de tercer nivel de atención justifiquemos la indicación de este recurso para el manejo de estas condiciones. Por lo tanto, si tienen ustedes un paciente con una infección necrosante de piel y tejidos blandos en un primer o segundo nivel de atención, lo que tienen que hacer es estabilizar al paciente, realizar el manejo quirúrgico temprano y si disponen de una unidad de cuidados intensivos, ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias, doctor Candela. Doctora Rosario Serpa, ¿qué comentario nos puede hacer respecto al tema y la experiencia que existe en el Hospital Rebagliati? ¿Se emplean esta última metodología? ¿Están usando inmunoglobulina? Bueno, gracias a Dios que sí tenemos al alcance este tratamiento, que muchas veces lo indican para otras cosas realmente y que no son útiles para algunas patologías, pero en esta patología puntualmente sí las guías recomiendan el uso de inmunoglobulina, ¿no? Entonces, este es en el síndrome de shock tóxico, como conversa el doctor Candela, lo importante es hacer el diagnóstico clínico, ¿no? Precoz, para que no llegue a una situación fatal, ¿no? Y sí nos enfrentamos en varias ocasiones a este tipo de patologías y que a veces se pasan inadvertidas, como conversa, ¿no? En la exposición, pero hay que abordarlas rápidamente, ¿no?
inicialmente con la terapia endovenosa, como dice, el tratamiento antibiótico específico y sospecharlo con si es que hay alguna patología, exámenes de transaminasas elevadas, la PSR en aumento, leucocitosis mayor de 20.000 que sigue elevándose, ¿no? Todo eso rápidamente hacer el tratamiento y cuidados intermedios, que muchas veces tampoco hay camas y que se puedan hospitalizar en cuidados intensivos, pero nosotros hay que vigilarlo muy de cerca, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, amigos, vamos en este momento a ir a un corte y regresamos. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bien, amigos, estamos haciendo una transmisión en vivo. Vuestra participación en el chat es muy importante. En este momento tenemos justamente una pregunta que hace el doctor Marceli Torres. ¿Qué criterios clínicos nos permitiría diferenciar una infección severa por Staphylococcus aureus y Streptococo beta hemolítico de grupo A, y cuál de ellos nos produce síndrome del shock tóxico? Doctor Candela. Realmente no hay una forma segura de diferenciar estas dos condiciones, y lo otro que es importante recalcar es que un porcentaje de pacientes con infección por estreptococo tienen coinfección por estafilococo, porque no olvidemos que ambos agentes pueden ser colonizadores de la piel. Ahora, clínicamente, en grandes rasgos, podríamos nosotros decir que el estafilococo aureus tiene una característica: tiende a ir a la supuración. Entonces, siempre que veamos una lesión supurada, pus visible, es más probable que sea estafilococo que estreptococo. Si vemos una lesión inflamatoria, edematosa, eritematosa, no supurada, lo más probable es que sea estreptococo. ¿Okay?
Ahora, como ustedes recordarán, el síndrome de shock tóxico fue descrito inicialmente en los años 90, a principios de los 90, por estafilococo, en mujeres jóvenes que usaban tampones y que desarrollaban el shock tóxico, y cuando se hizo un cultivo de la secreción cervical se encontró que estaban colonizadas por el estafilococo. Posteriormente, cuando se comenzó a describir una entidad similar, pero asociada a estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? En los dos casos está relacionado con unas toxinas conocidas como la toxina del shock tóxico, en el caso del estafilococo, y en el caso del estreptococo, las toxinas shock-like tóxico o exotoxinas pirogénicas producidas por el estreptococo. Fisiopatológicamente es muy similar porque las dos se comportan como superantígenos, y como le digo, mi recomendación es que mientras ustedes no tengan un cultivo certero, deben cubrir las dos posibilidades. E incluso en pacientes con infecciones severas, en los cuales ustedes logren demostrar por cultivo estreptococo, puede además tener un estafilococo que no lo pueden demostrar. Por lo tanto, deberían continuar con la cobertura de ambos agentes infecciosos. Doctor Candela, y para ampliar el tema, ¿nos podría hacer una pequeña revisión de diagnóstico diferencial? Bueno, ¿cuál es la lesión que en nuestra experiencia se confunde más o pone en duda en una infección necrosante de piel y tejidos blandos? Es la mordedura de araña por loxoceles, ¿no? Tenemos pacientes que vienen con dolor en una determinada área del corporal, con eritema, flictena, que evoluciona a escara. En esos casos el diagnóstico diferencial es con doxocelismo cutáneo o loxocelismo cutáneo más víscero hemolítico, ¿no? Y acá es muy importante la historia clínica, ¿no? Porque generalmente en estos pacientes hay el antecedente de en las horas previas haber tenido un episodio de dolor abrupto, tipo punzada o picadura, porque la mordedura de araña usualmente es usualmente dolorosa. El otro aspecto que quiero también recalcar en relación a las infecciones severas de piel y tejidos blandos es que las localizaciones que están asociadas a mayor mortalidad son cabeza, cuello, tórax y abdomen. Probablemente porque sean las regiones que son más difíciles de debridar ante la presencia de necrosis, comparado con los miembros, ¿no? Cuando tenemos nosotros lesión necrosante en miembros no hay mucho problema para la cirugía, pero cuando es en cabeza, cuello, tórax o abdomen, es un poco más complicado y se extiende rápidamente, y de acuerdo a los diferentes estudios y a la experiencia que tenemos nosotros, es la que está asociada a una evolución más tórpida y a una mayor mortalidad. Un comentario final, doctora Rosario Serpa. Bueno, yo quiero puntualizar en algo, es con respecto a la pregunta del doctor, ¿no? ¿Cuándo saber que si es que una lesión está yendo o está empeorando, ¿no? Muchas veces en la práctica, por ejemplo, lo que particularmente yo hago, cuando veo una lesión, doy un tratamiento, marco el borde de la lesión, muchas veces incluso con un lapicero, aunque estéticamente no se ve adecuadamente, pero lo marco, y en 24 horas se reduce la lesión con un buen tratamiento antibiótico. Si pasan las 24 horas y empieza a salir de ese borde y sigue saliendo, ¿no? O va cambiando el color, entonces uno puede decir que el tratamiento no está yendo bien, ¿no? Y sobre todo si persiste la fiebre y todo eso, ¿no? Y si tenemos a la mano una ecografía, también podemos ver la profundidad de la lesión, que ya va abordando hacia planos profundos y se va viendo si es que está evolucionando mal, ¿no? Y ahí enfrentarnos a otro tipo de tratamiento, ¿no? Eso. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos y complacidos de haber tenido con nosotros al doctor Jorge Candela, con su brillante exposición, y con los comentarios a la doctora Rosario Serpa. Amigos, recuerden que mañana en la mañana esta sesión va a estar colgada en la plataforma. Tienen ustedes que hacer una participación activa en el foro, igualmente contestar la pregunta que se les deja para que resuelvan durante la semana, y el test, la prueba semanal que también deben estar resolviendo.
La próxima semana vamos a pasar al cuarto módulo del curso de infectología pediátrica, que va a tratar sobre síndromes febriles en pediatría. El próximo viernes, vamos a tener como tema fiebre de origen desconocido, que va a estar a cargo del doctor Francisco Campos Guevara. Muy bien, amigos, nos vamos, pues nos despedimos hasta la próxima semana y esperamos vuestra participación. Muchas gracias.